Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Eli Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 y vocera de la Organización de Pobladores Vivienda Digna, y a Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, para conversar sobre vivienda social. ¿Cómo están? No vamos a decir que estamos muy bien, pero estamos razonablemente bien y con el entusiasmo de siempre, estimado Ezio, a pesar de lo que ocurre. No, sí, contenta de estar aquí, bueno, en Santiago, yo vengo de Antofagasta, y de cómo se llama poder en este conversatorio hacer cosas, conversar, compartir experiencias, mirar historias, ¿no? Y poder estar aquí con ustedes, ¿no? Muy contenta. El tema de la vivienda social estuvo muy en la palestra, estuvo en primer plano en toda la campaña del plebiscito salida. Y queremos volver sobre ese tema, sobre cuáles son las condiciones para que ese derecho sea adecuado o se realice de manera adecuada. ¿Cómo avanzar en ese tema? Bueno, eso está incluso en los documentos internacionales que se han aprobado, está claramente definido. Una vivienda adecuada, como se califica en todos los textos internacionales que han aprobado los gobiernos, incluido el nuestro, es una vivienda que en primer lugar de una calidad constructiva bastante buena, en segundo lugar de un tamaño compatible con el núcleo familiar al cual está destinado. En tercer lugar, la vivienda no es un artículo aislado del medio, requiere estar en un contexto en el cual los servicios que complementan la vida familiar, servicios comerciales, educacionales, de salud, sean a una distancia asequible. Es una vivienda que tiene que tener accesibilidad para todas las personas, incluyendo los casos de personas o familias discapacitadas o con algún problema. Tiene que estar dotada de acceso a los servicios de locomoción colectiva próximos. En resumen, todo este conjunto de cualidades son lo que hoy se califica como una vivienda digna y adecuada. Eli, tú y ustedes, digamos, porque tú eres representante de muchas organizaciones, le agregas otras variables, ¿no? Que la variable era de la participación o de cómo los vecinos, las vecinas participan o influyen en el diseño o en la definición de las características de la vivienda, ¿no? Cuando empezamos a pensar, ¿no? De cómo es que nosotros queríamos que, bueno, el proyecto de la convención, ¿no? O la constitución sea, porque ustedes saben que dentro de esta constitución actual no se contempla el derecho a la vivienda, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, todo lo que pasó. Pero vamos a rescatar la riqueza, ¿no? La riqueza de la participación, donde cada una de las vecinas y los vecinos también comenzamos a decir qué es lo que queremos nosotros para una vivienda, ¿no? Y en ese sentido decía una de ellas decía, ¿y qué es lo que queremos para nuestra ciudad? Porque cuando hablamos de ciudad, hablamos de espacios seguros, del lugar donde podemos tener accesibilidad, por ejemplo, a un servicio público que dentro de las poblaciones de situación precaria o de escasos recursos, que se podría decir, no estábamos cercanos, porque, por ejemplo, yo vivo en Antofagasta, vivo en un sector precarizado, que es La Bonilla, y de La Bonilla al borde cerro, y para poder obtener algún servicio tengo que ir hacia el centro, ¿no? Entonces, todas esas conversaciones decíamos, bueno, queremos que tengamos un servicio público cerca, tenemos que en cierta forma la seguridad también sea accesible para nosotros, porque cuando uno llama
el cuadrante, por ejemplo, dentro de la comunidad llegan 2, 3 horas después, pero sin embargo cuando uno va a los espacios más etílicos, ¿no? Como en este caso, yo voy a seguir hablando de Antofagasta porque vivo allá, de los Jardines del Sur, yo llamo a Carabineros y llegan en un minuto, ¿me entiendes? Y la diferencia de esa brecha de desigualdad era la que nosotros queríamos cortar cuando hacíamos los conversatorios de qué es lo que queremos por el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, las vecinas conversaron, se alentaban, porque nosotros mirábamos, por ejemplo, y yo tenía la oportunidad de conocer módulos, ¿no? De muchos años atrás, de cómo se han construido viviendas, ¿no? Dentro de esos edificios de 2, 3, 4, y las viviendas, o sea, los departamentos de los años 50, 60, son completamente diferentes a los departamentos que hay ahora, pues, ¿no? No sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, hay como 4 proyectos en Antofagasta que los están desarmando, después de haberle entregado la llave a los vecinos. Y los vecinos, después que recibieron la vivienda, ahora se están saliendo y siguen siendo precarizados porque siguen pagando alquiler, porque siguen sabiendo dónde no estar y siguen siendo allegados. Entonces, para que puedan reconstruir esas casas, pasarán, sabe Dios, cuántos años más. Entonces, yo siempre me hacía esa pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue la participación nuestra, no? Y otra de las cosas que yo encuentro como bastante interesante de lo que pasó en estos conversatorios, cuando salió el Código 51, 52, que es la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad, por ejemplo, todas esas cosas las hicimos nosotras, pues en Tecitos Rebeldes, por ejemplo, en conversatorios con algunos convencionales que estaban convencidos que tenemos que tener una vivienda digna y adecuada. Y los vecinos creyeron, pues, ¿no? Bueno, lo que pasó después del 4, bueno, ya no sé, pero nosotros como vecinas organizadas, seguimos creyendo de que nosotros tenemos la fuerza para poder hacer el cambio, ¿no? Una de las cosas que tiene el Estado es que no escucha a la comunidad. Y los pocos que escuchan ahora, bueno, sí, tenemos un plan de emergencia integral, ¿cómo se llama la nueva propuesta de vivienda, con todas las cosas que se están haciendo y más participación, ¿no? Pero yo siempre lo digo, ¿no? Y aquí termino con esta parte, es que ya está bien, esas son propuestas, pero estas propuestas no están en base a lo que la gente lo dice. Y la gente que lo dice es la que quiere vivir en ese espacio, ¿no? Entonces, ¿qué preponderancia? ¿Por qué no se puede hacer yo siempre le digo allá, ¿no? Un triángulo amoroso entre el MIMBU, Serviu y los vecinos y vecinas, ¿no? Suena como medio raro eso de triángulo, ¿no? Pero al final, esta parte es importante, que somos nosotras, porque los que vamos a vivir ahí somos nosotros, pues, ¿no? Eso. Sí, por otro lado, parece evidente que la gente que va a usar las viviendas son los que tienen más claro cuáles son sus necesidades y cuáles son sus características. Claro. Porque es evidente que Chile, no solo por las condiciones geográficas, climáticas, sino que además por temas culturales, es muy diverso. Mira, cualquier política de vivienda verdaderamente adecuada requiere el más alto nivel de participación. Lo que ocurre es que en el modelo actual eso es un ingrediente que es imposible de cumplir, porque en la actualidad el Serviu se limita a recibir las posibilidades, las propuestas que le traen las empresas constructoras privadas en localizaciones que ellos han definido y con un modelo de vivienda que ellos han proyectado, y una vez terminada, el MIMBU convoca a que la gente postule a esta u otra opción. Ese es un modelo que hace absolutamente inviable la participación. Para eso se requiere cambiar la situación en el sentido que el Estado reasume su rol conductor de las políticas de vivienda. Durante el gobierno, desde que el presidente Frei Montalva impuso una reforma constitucional que estableció el rol social del derecho de propiedad, de ahí en adelante, durante todo el periodo del gobierno de Allende particularmente,
La participación fue un capítulo esencial en las políticas de vivienda, porque eso era posible de realizar. Por ejemplo, Cormu tenía en principio un proyecto resuelto en tal o cual localidad. Se convocaba a los comités de vivienda o de pobladores o campamentos de esa misma localidad, porque nos esforzamos porque la gente mantuviera la localización en la cual estaba viviendo, por múltiples razones, por arraigo, por lo que sea, siempre prevalecía la aspiración de continuar viviendo en el lugar donde ellos estaban arraigados. Bueno, entonces la institución comenzaba a realizar los proyectos preasignándolos a determinados comités. Desde antes de excavar, hacer la primera excavación, este comité y el otro sabían que estos departamentos estaban en principio preasignados para ellos y acompañaban todo el proceso de construcción con propuestas que muchas veces significaron incorporar cambios. Me recuerdo perfectamente en una ocasión que los comités insistieron, por ejemplo, que el tamaño de las cocinas que nosotros estábamos haciendo era pequeño, insuficiente, y realmente tuvimos que cambiarlo. O en otros casos que reclamaron la necesidad de una loya, diciendo que estaba bueno que se construyeran viviendas sociales en las cuales la gente tenía que colgar la ropa de las ventanas y no tener un lugar donde hacerlo. Pero eso es posible cuando tú tienes un sistema en el cual la institución que está promoviendo la vivienda tiene un camino que hace posible la participación, en el sentido de que determinados conjuntos de pobladores o de postulantes a la vivienda saben antes de que se inicien las obras que están preasignados a esa obra. Eso hace posible la participación. Más aún te digo, nosotros, por ejemplo, con el avance de las obras, tuvimos que establecer un mecanismo en la propia Cormu, en el recinto donde nosotros vivíamos, que el claustro, una vieja iglesia que habíamos restaurado, establecimos los días domingos, se colgaban todos los proyectos según los avances en que estaban, y estaban invitados todas las organizaciones de pobladores a venir a consultarlo, a opinar. Y es muy bonito porque al comienzo éramos nosotros los arquitectos de la propia Cormu quienes íbamos explicando esto. Con el tiempo, con el transcurso del tiempo, los dirigentes de cada campamento asumieron la responsabilidad, se colgaban los planos y decían: ve, compañeros, en este proyecto nosotros logramos que los junquillos que estaban de media pulgada fueran de 3/4. Ampliamos los recintos a tal o cual parte, o por lo menos mostraban el conjunto, señalando dónde iban a estar establecidos los equipamientos y todo. Se transformó en una verdadera fiesta los días domingos, donde hacíamos estas exhibiciones. Las familias empezaron a llegar con cocaví para pasar el día allí con sus hijos y los perros, en fin, etcétera. Eso es participación y es un ingrediente fundamental para el éxito de toda política de vivienda pública. Pero hay que tener el mecanismo que lo haga posible. Con el mecanismo actual es imposible. La gente se compra un paquete hecho sin consulta con ellos y no tiene otra opción sino ir a elegir otro semejante. Eli, Miguel, vamos a ir a una pausa y después vamos a volver sobre cómo tiene que ser la participación y el rol de las mujeres en los procesos de participación. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
Estamos conversando con Eli Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 y vocera de la Organización de Pobladores Vivienda Digna, y con Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura. Y estábamos conversando participación. Entonces, el punto es, ¿qué condiciones tiene que tener la participación para que sea fructífera, para que realmente tenga una incidencia en la vivienda? Lo que yo estaba pensando con respecto a lo que decía el Miguel y lo que nosotros hacemos como vecinas, ¿no? Es empoderarnos primero, aprender, ¿no? Aprender a poder mirar qué es un decreto 049, cuál es el diseño que nosotros necesitamos como vecinos en el derecho a la ciudad, ¿no? Pero el Estado no contempla ahora la participación ciudadana, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes se habrán dado cuenta la brecha que hay entre los años 50, 60, que se construyeron los medios modelos de viviendas adecuadas, ¿no? Que son departamentos también, he tenido la oportunidad de conocerlos y son dignos, pues, ¿no? A los que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, en Antofagasta los departamentos de vivienda social son indignos para las personas, ¿no? Por ejemplo, la vecina que tira la llave del baño del cuarto piso lo escucha la del primero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué de dignidad a la privacidad, al respeto a la persona está? No lo está. Entonces, nosotros como macrocampamento decimos, bueno, vamos a organizarnos vecinas y vecinas desde el año 2017, que nos venimos organizando, cuando nosotros tuvimos un taller con el derecho a la ciudad, ¿entiende? Entonces a la ciudad, bueno, pero si nosotros casi ya tenemos una ciudad, hemos hecho luz, agua, alcantarillado, casi al 80%, bueno, hay que tener un detalle aquí, que el 75% de los y las vecinas que viven ahí son migrantes, estigmatizados, discriminados, ¿no? Porque todo lo malo que viene del macrocampamento o de los campamentos del borde cerro, ¿no? Entonces dijimos, ya, bueno, juntémonos, organicemos, nosotros mismos hemos roto mitos, Arenales alto con Arenales bajo, en ese entonces no se juntaban, pero ahora todo es de manera circular. Tenemos vecinas que cocinan, vecinas que cortan pelo, vecinas que limpian uñas, una cooperativa de trabajo, una panadería con el rubro de banquetería, reciclado, porque estamos tratando de entender la conciencia ecológica del sistema. Estamos haciendo huertos comunitarios, tenemos sedes comunitarias, y cada uno de los vecinos a través de sus necesidades van descubriendo qué es lo mejor para la ciudad, ¿no? Entonces el Estado dice, no se puede vivir así, no se puede vivir ahí, en esas condiciones. A ver, miremos cuáles son las condiciones. Hicimos estudios topográficos, mapeos participativos y muchas conversaciones de mucha gente, que en todo ese tiempo lo único que decían, bueno, sí, nosotros queremos que pase la liebre. Empecemos por algo básico, que pase la liebre por alrededor del macrocampamento. No, que no vamos a poder, intentémoslo, porque en pedir no hay engaño. Y ahora hay una línea, gracias a la negociación de autogestión de nosotros mismos, que pasa por todo el borde del macrocampamento, porque los vecinos y vecinas tenían que caminar cuadras para llegar a la avenida para conseguir una liebre, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, una de las cosas que no tiene el Estado es que no nos sabe escuchar o que no considera importante hasta ahora las propuestas que los vecinos hacen, ¿no? Las conversaciones que tienen, la forma como se idealiza la ciudad, ¿no? Y nosotros descubrimos, ya viene una ONG que trabaja con nosotros, que queremos un diagnóstico. ¿Más diagnósticos para qué? Si estamos desde 2015 haciendo diagnósticos. Claro. Esa plata, inviértela en estudio de suelo. 60 millones de pesos que invirtieron para hacer los 30 calicatas en el macrocampamento cuando querían hacer un... Entonces la comunidad tiene en cierta forma, la comunidad empoderada tiene en cierta forma presionando a... No queremos esto, no lo vamos a hacer, no vamos a participar, no vamos a prestar a nuestros vecinos para que instrumentalicen de esa manera. Nosotros lo hacemos así, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que también hemos hecho como estrategia es que cuando eran candidatos algunos a concejales, a alcaldes, a gobernadores, nos firmaron un compromiso con lo que nosotros queremos hacer y que ahora le estamos cobrando la palabra. Por ejemplo, Ricardo Díaz firmó con nosotros, el gobernador, y Aguas Antofagasta, el convenio del agua, pero el convenio de luz lo firmamos nosotros solos, como agrupación.
Y después ya se coló el gobernador y ahora está ayudando, ¿no? Pero eso lo saben, es la fuerza de la población que se organiza. Y en los resultados del estudio de suelo, que eso es muy importante para nosotros, porque fue hecho por Liemun, a través del Servio, aprobado por el Servio, el mismo y todo, pero nosotros ya sabíamos los resultados, que el 99% de ese piso, de ese suelo, está habitado para construir, ¿no? Es más, ¿no? O sea, hasta 30 metros de profundidad, por ejemplo. Y, ¿y por qué no hacer estacionamiento para todo el macrocampamento? Descubrimos que se podía hacer hasta un edificio de 30 pisos. Ahí viene la cosa, porque ahora entendemos que jamás no van a hacer un edificio de 30 pisos. ¿Por qué? Porque es más fácil desalojarnos para que las constructoras, obviamente, hagan lo suyo, y lo que ustedes ya saben, pues, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos un piso habitable para construir y sigámonos organizando. Todos los vecinos decimos, ¿cuál va a ser la mejor manera? Bueno, compromiso de los vecinos y vecinas. Estar ahí, estar presente, asistencia, reuniones. Y las vecinas son muy sigilosas. Asistencia, me firma, vecino. Si no puede venir usted, puede venir su hijo, no importa que venga el Patas Negras, da lo mismo. Pero que venga alguien que represente a la lucha de su casa, porque es una lucha. Entonces, cuando el Estado ve eso, dice, no, con la Eli no se van a poder meter, con las vecinas tampoco, porque yo nunca voy sola, pues, ¿no? Hemos sabido ir, por ejemplo, a la alcaldía, Miguel, a las 6 de la mañana. 500 vecinos a pedir una reunión en ese entonces, a una que está prófuga por ahí, no hay que darle propaganda, pero ¿cómo se llama? Para pedirle, decir, bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos parte de 3 hectáreas de terreno que es de equipamiento municipal, pero que queremos que, ¿cómo se llama? Se cambie el plano regulador para que sea equipamiento urbano para poder construir. Y no lo han querido hacer, ojo. Miguel. No, escuchar a Eli es confirmar este antagonismo entre los intereses legítimos de los pobladores y un Estado que es sordo o que no crea un mecanismo genuino y útil y eficiente de participación. Yo quiero decir lo siguiente. El Ministerio de la Vivienda acaba de proponer hace poco su plan de emergencia habitacional. En ese plan se consulta, entre otras medidas, entre otras acciones, la radicación de un número importante de campamentos que están situados en terrenos adecuados, no vulnerables, y dentro del marco del plano regulador. O sea, no hay ninguna razón para la cual esos campamentos no se puedan intervenir y transformarlos en un asentamiento regular. Eso se acordó. Ahora, si hubiera la voluntad real de tener la participación y la opinión de los pobladores en esos campamentos, en los proyectos, ¿qué haría yo? Establecería en cada campamento una oficina del Servio, in situ, de manera que cada decisión que se vaya tomando del proyecto sea realmente posible de ser refrendada por las personas a las cuales está destinado ese mejoramiento. Por ejemplo, hay una calle existente que se transforma en una vía estructurante que requiere un ancho determinado, por lo cual 4 o 5 viviendas habrá necesidad que expropiarlas, trasladarlas a otro lugar porque están obstruyendo eso. Todo eso, con la gente establecida in situ, todo es posible de ganar con las personas supuestamente afectadas, en conocimiento de que eso es en beneficio de toda la comunidad, que hay que abrir un espacio para proyectar equipamientos que son necesarios de salud educacional y que significa movilizar 4 o 5 familias. Todo eso se puede hacer de común acuerdo. Pero si se resuelve, como desgraciadamente tengo la impresión que se va a hacer,
de encargar afuera y no asumir los servicios el proyecto de mejoramiento, de transformar este campamento en un asentamiento normal, vamos a tener el problema de siempre. Un equipo ignorante de las necesidades de la población. Lo mismo, te digo, ocurre con la siguiente situación. El Estado ha cambiado su política y ha iniciado la compra de terrenos destinados a vivienda. Esos están localizados en determinadas comunas. El ideal sería, al proyectar esos nuevos conjuntos habitacionales, preseleccionar y no asignar una vez terminada la vivienda, sino preseleccionar los conjuntos sociales o aunque sea de personas que van a ser asignadas a esos departamentos, lo cual hace posible la participación genuina. Temo que se van a adquirir esos terrenos, que se van a encargar los proyectos respectivos y con la política actual las asignaciones se harán una vez terminada la vivienda, con lo cual se acabó la participación. La oportunidad es única, ahora hay que aprovecharlo. Eli, Miguel, para ir cerrando, rol de las mujeres. ¿Cuál es el rol de las mujeres en los barrios, los campamentos, las poblaciones, en las organizaciones sociales? Bueno, esto es histórico, ¿ah? O sea, no es de ahora que las mujeres tienen un papel principal, sobre todo en el tema de la vivienda, porque nos relacionan con el hogar, la familia, ¿no? La casa y todo eso, ¿no? Pero el rol que nosotras hemos tenido, ¿no?, en espacios de incidencia, por ejemplo, ha sido bastante fuerte y claro, ¿no? Yo escuchaba a Miguel y escucho la relación que nosotros hemos tenido con el Estado, que casi ha sido nula, ¿no? Han tenido que esperar que sea premio nacional para recién decir, oye, nos podemos juntar, bueno, ya sí, ¿no? Y vamos a aprovechar esa instancia, hay que aprovechar todo. Porque aquí nosotros, al menos nosotros como vecinas organizadas, decimos que tienen que respetar el trabajo que ha hecho la comunidad, ¿no? Es una propuesta. Hay una larga fila de comités de vivienda y ese es un llamado a nuestras vecinas que están ahí esperando más de 10 años, es que se organicen. Ahora, porque la vivienda es un derecho. ¿Cuántas mujeres son dirigentes? ¿Cuál es el porcentaje? Voy a poner el ejemplo del macrocampamento para no ser tan discriminativa, ¿ya? Pero en el macrocampamento somos 48 dirigentes, por ejemplo, de las cuales 44 somos mujeres. Eso sin menospreciar a nuestros compañeros que se organizan porque son buenos dirigentes, hay que decirlo. Pero la fuerza lo dicen las palabras, pues, ¿no? Mujeres que se organizan, mujeres que luchan, mujeres que están amamantando, mujeres que están en etapa de crianza y mujeres que estamos en una etapa en la que decimos, estamos cansadas de luchar. La pandemia nos tocó muy duro. En el macrocampamento, por ejemplo, nosotros hicimos 775 raciones diarias de comida, que en un año 4 meses logramos 280,000 raciones de comida, y todo por proceso autogestivo. Teníamos una frase, el Estado desaparecido, arenales florecidos, ¿no? Por ejemplo. Y todas esas cosas nos han hecho a crear ideas para poder decir, bueno, empecemos a llamar la atención de las autoridades, ¿no? Que nos escuchen, que nos vean, nuestras redes, todo aquí. Para los que no saben, tenemos una página de Facebook, Los Arenales Rompiendo Barreras, ¿no? Y de repente con el equipo técnico que tenemos, ¿y por qué no hacemos un concurso nacional en base a nuestras ideas para que los profesionales construyan nuestros sueños, ¿no? Entonces comenzamos a armar la propuesta y ahora se va, ¿no? Viene un concurso que se llama Proyecto Ideas, por ejemplo, que es como un concurso piloto que se puede replicar a nivel de la región y, ¿por qué no, a nivel nacional, donde los vecinos deciden cuál es la mejor propuesta de todas las ideas que tenemos? Van a haber premios en plata, así que si los jóvenes estudiantes arquitectos quieren estar en este proceso, sigan nuestra página, que ya se viene el concurso, ¿no? Pero una de las cosas que es más importante aquí es que todo ese concurso es en base a una lucha,
a una lucha que hemos ido dando día a día, encarándolo. Nos paralizó el estallido social, porque teníamos que apoyar a nuestros jóvenes que estaban luchando, ahora muchos presos, por ejemplo. Nos tocó una pandemia y nosotros decían, quédate en casa, ya quédate en casa, pero ¿cómo nos quedamos en casa si la gente está sin trabajo? Si muchas familias no tenían alojamiento sanitario. Y eso sin contar la crisis migratoria. Porque para que ustedes sepan, la gobernadora de esa época tuvo el descaro de mandarme 200 peruanos, porque ser presidente de la colectividad peruana, para que me haga cargo yo de esa gente, ¿no? Gracias, yo estoy muy agradecida a mi organización, que me dijo, no nos los vamos a dejar solos, y disponimos las 10 sedes que teníamos, y desayuno, almuerzo y comida, y mucha gente solidaria, pero en un estado desaparecido. Yo en una conferencia de prensa le dije, ¿será que la gobernadora me pasará su sueldo? Porque estoy haciendo bien la pega, ¿no? Cosa que ella no hizo. Bueno, no hizo caso omiso, ni siquiera me respondió, ¿no? Y eso sin contar el consulado, que para 200 personas, ay, no quiero hablar mal del cónsul, pero dio 100.000 pesos para 200 personas, para sostener un mes y medio a vecinos en repatriación. Y así todo, la fuerza de la población, y con esto terminaría, hemos tenido problemas, nos hemos agarrado de las greñas, y ahí, ¿no? El liderazgo de cada una de nosotros. Chiquillas, no perdamos nuestro norte. Estamos en una crisis, estamos comiendo, pero nuestro norte es la erradicación con urbanización, es construir nuestra ciudad. Queremos espacios públicos, queremos que esté el Serviu, queremos que esté el Banco Estado, por ejemplo. Queremos que haya un centro comunitario de contención, no solamente para nosotros, también para los adultos mayores, para los niños. Algo que me llamó mucho la atención que pasó en Valparaíso es que hay un club de ancianos de baile, todos los domingos de 4 a 10 de la noche en Valparaíso, y se van, bailan, toman su copete y todo, pinchan inclusive. Yo decía, uy, qué coqueta esta señora, ni yo, güey, o sea, ¿no? Pero son cosas que se tienen que rescatar para recuperar la vida y no perder el desánimo y el desaliento, ¿no? No tener desesperanza. Eso. Bueno, Eli, Miguel, muchas gracias por venir, y será un tema que seguiremos conversando. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao.